La entrevista con Raúl Valladares. Serias dificultades enfrenta Honduras en el sistema eléctrico debido a los años de abandono y la falta de proyectos que están llevando a la NE a una situación de crisis que repercute en la economía del Estado con miles de millones de lempiras que se pierden al año, por lo que algunos consideran malas administraciones que por décadas no pudieron dar un giro oportuno a la estatal, que al ser única en su rubro tendría que poseer la solvencia suficiente para incluso generar ganancias al país. No obstante, la actual problemática incluye pérdidas diarias de hasta 50 millones de lempiras, según lo dio a conocer la Asociación para una Sociedad Más Justa, lo que evidencia cómo la NE sufre los años de malas decisiones, además de estar en apuros, considerando que los apagones en diferentes zonas de Honduras se incrementan debido a la sequía, misma que llevó a la suspensión de operaciones a la represa Patuca 3 debido a que los niveles del embalse de la hidroeléctrica son bajos, y esto extrema las dificultades por cumplir la demanda en el departamento de Olancho. Por otra parte, han surgido varios reclamos populares. En primera instancia, la decisión a la que dieron marcha atrás sobre reducir a 15 días el pago del recibo una vez emitida la factura, pero en las últimas horas, la NE desmintió que instalarán medidores prepago en los contadores, una información que trajo incertidumbre antes de que la misma la negara la estatal. Para expertos, lo que pareciera buscan todos los gobiernos es llevar a la quiebra a la NE, ya que las decisiones que toman no son las indicadas para rescatarla y algunos las consideran improvisadas. No obstante, también reconocen que parte de esta situación es debido al hurto del fluido eléctrico, mismo del cual se aprovechan personas de todos los estratos sociales, desde habitantes de escasos recursos económicos hasta empresarios, quienes mantienen deudas millonarias que no honran y aún así continúan operando. Además de presentarse los denominados pegues clandestinos con los que la NE también reporta pérdidas. Entre tanto, las autoridades reconocen las fallas. El gerente de la NE, Guillermo Peña, asevera que están trabajando para revertir las pérdidas multimillonarias que incluso podrían llevar al país a una quiebra. Además, precisa que el camino es orden, transparencia, reglas claras, tomar decisiones difíciles para momentos complejos como el actual, y reitera que será muy responsable en sus funciones. Igualmente señala que necesita hacer que la empresa pública no sea lo que atrase el crecimiento de la economía, sino que se inicie el proceso para implementar redes de contabilidad, debido a que las finanzas de la NE no se auditaron en más de 10 años, por lo que deben conocer cuál es el estado real y a partir de ahí tomar las decisiones certeras que saquen de la crisis energética a Honduras. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Es un gusto saludarles desde la entrevista. Hoy con muy importante tema, la situación actual de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y acciones que deben tomarse para su rescate. Ayer estuve hablando con varios empresarios sobre este tema y hoy con dos en la mañana
para tener más conocimiento sobre lo que está pasando en el ENE y cómo la empresa privada, gente que sabe, que genera empleo, ve esta situación. Aquí esta mañana con nosotros el gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, don Guillermo Peña, Panti. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias, con gusto, Raúl. Bien, aquí está también el buen amigo Miguel Aguilar, presidente del Sindicato de Trabajadores del ESTENE. Miguel. Gracias, licenciado Raúl Valladares, por la invitación. Y don Aníbal Bendezúe, ¿verdad? Me acordé de mis tiempos de periodista deportiva cuando apellidos así. Él es el gerente financiero del ENE. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Bien. ¿Cuál es el estado financiero actual de la empresa de energía eléctrica? ¿Cómo la ha encontrado, don Guillermo? Bueno, la situación es difícil, vamos a decirlo, que a la velocidad de la deuda que está creciendo el día a día es vertiginoso, es casi un promedio entre 1.200 y 1.300 en déficit al mes, y esa situación está dividida en varias secciones que hay que romperla para 1.300 millones. Sí, que ir atacándola, porque eso sí tiene varios bloques de acción. Pero eso con Aníbal hoy vamos a entrar en el tema, hablarlo más a profundidad. Es difícil cumplir con los compromisos adquiridos, no solamente con generadores, también a lo interno de la empresa. Y eso toma una reingeniería bastante fuerte, donde tenemos que reordenar la administración, la operación y las finanzas de la empresa. Sí, el informe de ACJ revela que el ENE pierde hasta 50 millones de lempiras diarios. ¿Qué está provocando estas pérdidas? Bueno, hay varios bloques. ¿Es correcto ese informe? Nosotros lo llamamos más cerca de 40, pero aquí hay una parte, que hay parte del costo del sistema que no se pasa en la tarifa. Eso ha sido un tema político por mucho tiempo y claro, tiene un costo político pasarlo todo porque sería aumentar el precio, pero por eso hace unos meses se tomó la decisión de cubrir parte de ese aumento tarifario para la población para hacer una menor afectación posible. Ahí se refleja otro segmento que casi un tercio de eso es el valor de las pérdidas. Lo que compra y lo que vende es mucho menor lo que vende, y ahí es donde está una parte significante de ese proceso, de ese valor. También está ahí ineficiencias de la empresa y está también deuda acumulada, el servicio y la deuda. Licenciado Aníbal, los dos temas, el estado financiero actual de la empresa, usted es el financista, y el informe de ACJ que revela esa pérdida hasta de 50 millones de lempiras diarios. Sí. En tema financiero, la ENE se encontró, por ejemplo, al 31 de diciembre de 2025, la ENE se encontraba con una pérdida de atraso en generadores de 12.400 millones de lempiras. Es importante recalcar que ya la ENE había hecho un endeudamiento en los meses de octubre y noviembre. Eso significa que básicamente... ¿Endeudamiento de cuánto? De 8.000 millones de lempiras. Significa que básicamente estamos hablando que bajaron de 20.000 millones para poder cerrar en 12.400 millones en diciembre. Haciendo el análisis básicamente de cómo se llegan a esos valores, lo que se encuentra es una pérdida mensual, un déficit mensual de 1.300 millones de lempiras. Los gastos en los que incurre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica básicamente radican en su compra de energía, los gastos operativos, que es el personal, los gastos de servicio de deuda, que rondan alrededor de los 6.000 millones de lempiras, y para poder hacer frente a todas esas obligaciones, que obviamente la deuda, el manejo operativo de la empresa tiene una mandatoriedad, queda un déficit para pagar, para honrar la energía que se adquiere. También podemos identificar en ese déficit que lastimosamente el hecho de tener un déficit, no tener los recursos necesarios, pues impide dar mantenimiento a la operación de todas las centrales hidroeléctricas, las cuales lastimosamente presentan un deterioro. Hay campamentos abandonados en la represa, por ejemplo, El Cajón. También la gobernanza se pierde, no tener los recursos para poder generar, digamos, protección del perímetro. Entonces, incluso hay invasiones en tierras importantes, en Río Lindo, Cañaveral, que son obviamente necesarias para mantener vivas el tema hidrológico. Y pues esa situación ha generado ese deterioro. Sí anda, digamos, el valor es 1.300 millones, lo cual se puede calcular a diario cuánto sería el valor
de déficit mensual. Ya la ENE, digamos, se ha iniciado, se ha comenzado a hacer actividades de reestructuración y de orden. Es importante que la población conozca de dónde viene este déficit. El déficit se genera de las pérdidas, ¿verdad? Tras años la ENE ha tenido pérdidas, ya lleva 15 años combatiendo este flagelo de las pérdidas. Estamos en 33.75 puntos de pérdidas al 30 de abril. Se menciona un valor de 38 puntos, pero hay que especificar bien. Las pérdidas se miden en base a cuánta energía inyecta y no logra facturar. Y esos son 33.75 puntos. El 38 puntos que se maneja a veces en el argot popular es si dividimos cuánto es la deuda con generadores contra lo que facturo. Pero ese no es el indicador. El indicador es cuánta energía dejo de facturar. Ahora, esa energía que dejo de facturar anda alrededor de 17 a 18 millones de dólares el punto. Entonces, reducir 10 puntos de pérdida es vital, es significativo, ¿ya? Y algo importante en lo que hemos comenzado a trabajar ya con todo el ordenamiento de la ENE es, por ejemplo, ordenar cómo atacar las pérdidas. Se encontraron que se había diversificado o se había expandido el manejo de distribución y la verdad es que no estaba dando resultados. Tenías 3 unidades de distribución que básicamente no estaban dando el resultado concreto. Por ejemplo, había un área de distribución que tenía 1.800 o tiene 1.800 millones de lempiras en activos, en material para implementar, y tienes otra unidad de distribución que no tiene ese recurso de capital, pero sí tiene 77,000 solicitudes, 77,000 solicitudes de contador, personas que fueron a pedir su contador, que no se les dio la atención oportuna, que según el reglamento y la norma pueden conectarse a los 30 días de no recibir el contador, y que no fueron atendidos porque esta unidad no tenía los contadores, pero había otra unidad que tenía 300,000 contadores en bodega, pero no tenía las solicitudes. Entonces, un área tenía los contadores, otro tenía las solicitudes. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque 77,000 contadores conectados por falta de atención le significan al ENE alrededor de 650 millones de lempiras al año. Eso es lo que cuesta, ¿ya? Y la gente obviamente tiene que conectarse. Si la gente compró una casa, está pagando su préstamo, dejó de pagar su alquiler, quiere migrarse a su casa, no se va a esperar a que el ENE tarde 2 años en irle a poner el contador. Entonces, en ese sentido, se comprende, digamos, la manera que hacen la conexión, pero es necesario que el ENE empiece a atender y mucho más si tienen los contadores almacenados. Ese ordenamiento nos va a llevar a poder reducir pérdidas y ocupamos reducir pérdidas para comenzar a hacer frente a reducir ese déficit. Ahora, en el corto plazo, mientras atendemos eso, obviamente tenemos también la deuda con generadores, que, como les decía, ese déficit hace que vaya creciendo y al momento tenemos una deuda quiero mencionar al día, con los pagos que se han venido haciendo, tenemos un cierre de deuda vencida de 15,000 millones al día de ayer, pero hace falta, obviamente, que empiecen a llegar nuevas facturas. En ese sentido, lo que estamos haciendo, digamos, para poder atender la deuda que tiene con generadores, que quiero mencionar algo que es importante. Hay muchos generadores que generan su energía de manera térmica, es decir, ellos compran combustible para poder producir. Y si usted atrasa el pago de ellos pueden no hacer frente a comprar la materia prima, que es el combustible, para producir. Al hacer eso, pues genera un riesgo operativo del sistema, porque si no pueden adquirir su combustible, pueden dejar de operar, y las plantas térmicas en Honduras siguen siendo plantas base. Entonces, en ese sentido, hemos salido a colocar bonos. El día de ayer tuvimos una colocación, salimos al mercado con una primera emisión de sondeo de 2.200 millones de lempiras. Recibimos 2.279 millones de lempiras en ofertas, lo cual significa que hubo respuesta positiva del mercado. Y colocamos 2.029 millones de lempiras. Prácticamente colocamos el 92% de lo que salimos a buscar, lo cual es positivo porque hubo respuesta, recibimos lo que pedimos y pues significa que vamos a poder salir emisiones más a futuro. ¿Se logró lo que pensaban? Se logró lo que solicitamos, ¿verdad? Sí. ¿Qué tan bueno o qué tan malo fue la administración anterior? Bueno, ahorita lo que estamos haciendo es ver lo que recibimos, haciendo el diagnóstico y ver para adelante, ver para atrás, y leche derramada ya no es lo que nos
nos queremos enfocar. Lo que sí es que hay que tener una claridad de las dificultades administrativas que se reciben, de ver la planificación hacia adelante, la falta de cumplimiento o la velocidad, el cumplimiento con los planes de expansión que están puestos ya en marcha. Porque aquí, Raúl, el tema no es verlo como... O sea, hay que pasar de verlo como un problema y ver cuál es la oportunidad que tenemos adelante, porque este es el mayor atraso o lo que más detiene el crecimiento económico en el país, es el sector energético hoy. Y es liderado por la estatal energética. Entonces, si la ENE está siendo el ancla del sistema, tenemos que ver cómo levantamos esa ancla. Ya, lo que está hecho, está hecho. Lo que tenemos que hacer es ponerle velocidad a la economía, porque lo que está queriendo las empresas, las personas, las familias hondureñas, es tener una mejor calidad de vida. Y entonces, si logramos avanzar con ese crecimiento económico, poner las bases para un crecimiento económico sostenible y viendo si hubiera en el plano de una política de inversión del Estado, debe de empezar por el sector energético, porque no podemos seguir atrayendo empresas, no podemos hablar de atraer inversión, no podemos salir con grandes planes de búsqueda de capital local y extranjero si no arreglamos el tema energético, porque pasa y no es nada raro. Para muchos es el principal problema. Es el problema del gobierno, de la economía y del país, porque es lo que digo, es la razón número uno del atraso de crecimiento económico, es lo que más detiene eso. Dígame, Miguel, ¿y ustedes qué piensan, cómo ven la ENE ante tan difícil situación? Licenciado Raúl, un gusto saludar aquí al señor gerente, igual que licenciado Bendezún, financiero de primer nivel, que ya conoce el ENE y eso es ventaja para la institución. ¿Cómo lo vemos desde la óptica de los trabajadores? La ENE ha venido dando palos y ha venido inyectándose pastillas en el marco de la recuperación, pero la ENE tiene 4 factores que el sindicato los ha venido mencionando, que han sido en esta historia de tiempo y que ha sido un golpeo sistemático. Primero, los costos de la generación. Los costos de la generación han venido en una escala ascendente y que golpean a la institución. El tema de la demanda ha sido creciente y entre mayor es la demanda, mayor es el costo, mayor es el impacto para la empresa y lógicamente también el incremento desbordado de la pérdida. Lo vemos los trabajadores. La pérdida se desbordó. Entonces, cuando se desborda la pérdida, entonces crea esta distorsión exactamente en distribución. La distorsión no está en la generación estatal, la distorsión no está en la transmisión estatal, en medio de la falta de inversiones en generación y en transmisión. Pero me voy a concentrar en este momento, licenciado Raúl, en la distribución. Distorsionada porque creaba un costo operativo, una millonada para el programa de pérdidas, un costo operativo, otra millonada de una gran pirámide de la unidad técnica de distribución. ¿Fue un error crear esa recuperación de pérdidas? Sí, no es que fue un error en el sentido de la visión que tenía el gobierno desde la ley. No, fue un error, pero en el marco estratégico operativo, manejado por políticos, aislado de los sistemas, manejado estrictamente con presupuestos, de un lado desde el gobierno y de otro lado desde el ENE, le crea una carga financiera a la institución y no tiene el rendimiento efectivo porque ¿cuántos eran? 3.000 empleados. Es que sobrepasaban en algún momento los 2.000 empleados. Y el programa de pérdida funciona. ¿2.000? 240. 2.240. ¿Y eso tenía un costo mensual financiero? 61 millones solo en planilla mensual. Entonces, ¿cómo funcionaba eso? Funcionaba si el programa de pérdidas, porque es que ya lo hicimos en el pasado. Y se va a tener que volver a contratar mucho personal para un plan agresivo de pérdidas. Pero eso funciona enganchado en los sistemas para que vaya una sola señal al sistema y al campo. Y se ataque entonces subestación por subestación, circuito por circuito, pero con gente que conozca de energía. ¿Cómo va a poner usted con todo el respeto? ¿Cómo va a poner usted con todo el respeto a manejar el tema energía, maestro? No, cada quien en su rollo, hombre. ¿Y ustedes cuando le decían eso a los...? No éramos enemigos del gobierno, éramos enemigos de la administración.
Oiga, si nosotros nos llevaron a la fiscalía porque nos acusaron que el sindicato había boicoteado Patuca. ¿Le dijo usted alguna vez a Eric Tejada eso? Que era un error. No, sí se lo dije. Las veces que tuve oportunidad, porque realmente la oficina de Eric nunca lo conocí. Sabe que la oficina del gerente la conocí yo hasta que el señor Oviedo, que es un tipazo el señor que mandaron al ENE, don Oviedo, y él me mostró la oficina de la gerencia general. Yo no la conocí, la gerencia general de la oficina. O sea, nosotros fuimos adversarios y los trabajadores no somos adversarios del patrono, somos aliados del patrono, en el marco, lógicamente, de la función que tenemos de salvaguardar los derechos y deberes de las y los trabajadores. Entonces, cuando hablo de la distorsión, se distorsiona por un programa aislado, por una unidad técnica pesada y le metieron más de 1000 empleados más, cuando no debe ser así. Y le rogamos al ministro saliente, y se lo digo al señor gerente con todo respeto aquí, que las cuadrillas de distribución de la ENE, por el amor de Dios, deben entrar al sistema para ayudar a la atención al cliente, a la atención de la falla, como lo estamos haciendo en San Pedro. San Pedro fue el epicentro, por propuesta del sindicato, que los compañeros de San Pedro Sula cubrieran Cofradía, Villanueva, San Manuel y otras áreas. Y cuando usted va a los indicadores, el indicador le dice que el rendimiento de esa cuadrilla fue eficiente. ¿Pero qué falta, señor gerente? Falta más técnicos electricistas. Falta más gente en la estructura operativa de distribución de la ENE para conformar las cuadrillas y que ese músculo ayude a bajar ese pico de costo de la unidad técnica, igual como faltan técnicos en subestaciones, en transmisión, porque no se fortalecieron esas áreas. Y si bien es cierto, transmisión se contrató personal y que lo detuvimos porque iba a ser despedido, muchachos certificados buenos, para que conformen esas cuadrillas y se amplíe la cobertura. Necesitamos una cuadrilla en Santa Rosa de Copán, porque las líneas se han ampliado enormemente en el país y la atención al usuario se ha incrementado en fallas. Necesitamos una cuadrilla de transmisión en Choluteca, necesitamos una cuadrilla de transmisión en La Ceiba, para equilibrar la operación técnica de campo a la necesidad del sistema. Entonces, ¿cómo no va a costar la operación de distribución 27 millones de dólares, licenciada Bendezú? Una locura, pues. Y entonces, estamos hablando de la operación del ENE, pero cuando vamos a la pérdida desbordada, y lo presentaba SJ también, diversos circuitos, y lógicamente en San Pedro Sula hay más pérdida, pero un circuito en las zonas industriales, San Pedro, Villanueva, Choloma, 1%, significa un 10%, 11% en un área regional. Entonces, donde hay que ir entonces es donde está estrictamente este circuito que están en las zonas industriales y focalizar los esfuerzos ahí, pero se hizo lo contrario. Más fíjese que ASJ presentaba un circuito en Puerto Cortés que tiene el 99% de pérdida, pero realmente hay que ir a la zona para ver, como lo decía el licenciado Bendezú muy bien, hay que ir a la zona a ver por qué existe esa pérdida. Es un problema social, hombre. Es un problema que no le han instalado líneas primarias, líneas secundarias, no hay tenencia de la tierra, hay que hablar con la municipalidad, hablar con los patronatos, hablar con la población y que se deje instalar el medidor, porque en medio de toda esa situación adversa que está ahí, sufriendo a la corrosión también, que tiene un impacto en la pérdida en las zonas aledañas al mar, es importante que la población que utiliza la energía para ser rentabilizada, pulperías, X, Y, Z, paguen la energía eléctrica. Dígame, Elmo, desde la visión del sindicato del ENE, ¿qué llevó a esta deplorable situación y al llegar nuevas autoridades, qué esperan ustedes? Bueno, llegó a esta condición porque, reitero, la pérdida se fue arriba y el programa de pérdidas, que fue una idea y no es culpa de los trabajadores que están en campo, porque al final esto es conducido por una estructura política arriba, pero realmente el esfuerzo que se hace en campo para reducción de la pérdida no funcionó por ciertos factores. Entonces se dejó de hacer un verdadero plan agresivo de reducción de pérdidas porque teníamos la expectativa que sí funcionara porque era el Estado, era un andamiaje estatal enfrente. Militares, Ministerio Público, el gobierno, la ENE, pucha, todo un andamiaje estatal. Esa era una oportunidad de oro para hacerlo. La otra es que la parte operativa del ENE, iniciando por la gerencia general, prácticamente fuera del enfoque de lo que es la gerencia del ENE. Yo le decía al ingeniero Peña, mire, es importante, y es importante que el presidente haya nombrado un gerente general,
porque es que el ministro tiene demasiado peso. Y el ejemplo que tenemos del pasado es que el ministro era ministro del ENE, gerente del ENE, ministro de CEFIN, el cuarto representante de la Comisión Reguladora, el gerente en el despacho y el 129 diputado. Ministro de Energía. Ajá. Entonces, no hay ser humano que aguante, hombre. Entonces, que el hecho de que haya un gerente, yo le decía a él con todo respeto, la gente quiere ver al gerente y así como anda él 4x4 en acción y ya empujar un plan agresivo de pérdida, ya empujar la operación del ENE, ya fortalecer las cuadrillas de campo, que él llegue a la gente en el campo, en las áreas, en todos lados. Eso es clave. Mire, el gerente, con que le dé la mano al liniero, al técnico, al administrativo en el campo, óigame, ese compañero recibe energía humana. Recibe energía humana del que está conduciendo y el que tiene la cartografía y toda la nómina esa de la navegación por delante como gerente general. Ahora, entonces, tanto que se puede decir del que no se hizo, pero aquí se trata, como él dice también, de ver para adelante, pero a mí me parece que hay que marcar 3 líneas específicas. Una, que ya lo mencionó él muy bien, para asegurar esa continuidad de servicio bajo lo que el suministro de energía, hay que abonar a un porcentaje a los generadores. El sindicato viene planteando, no desde hoy, que el gobierno sea como garante el que agarre esa deuda, el que rompa la crisis de la deuda con los generadores, bancarizando esa deuda, no sé dónde, pero el gobierno puede hacerlo. Los bonos se vienen emitiendo desde el 2013, porque el ENE, lo que usted genera aquí, no es lo que usted factura aquí, entonces nunca va a cuadrar. Y ya podemos bajar las pérdidas a cero, no va a cuadrar porque tiene una deuda histórica, una deuda heredada. Y esa deuda usted no se la puede cargar aquí al ENE porque usted ocupa que el ENE agarre oxígeno operativo para ir sobre la pérdida, para ir sobre la demanda, para ir sobre el cash, que maneje el flujo de cash un porcentaje importante. Por eso es que el día 15 era importante para el ENE, reitero, para frentear los pagos, porque el ENE hace esfuerzo semanalmente de inyectar a ese bolsón de los generadores, pero es una mejorable en el marco financiero. Sí. Al escuchar esto, ingeniero Peña, ¿qué piensa? No, pues yo creo que Miguel tiene muchísima razón. Primero hay que acercar la administración a los equipos, hay que dar la confianza con todos los equipos de la ENE, porque son quienes están de frente en el problema, son quienes están defendiendo el sistema, dándole el mantenimiento, cuidando los circuitos, es quien toca la puerta en casa todos los meses para dejar una factura. O sea, esa humanización de la empresa es muy importante para lo que se está queriendo hacer, porque estamos queriendo pasar a un sistema de confianza, a un sistema no de pleitos, a un sistema donde se respeta la institucionalidad en la parte grande y alta, que ves, como decía Miguel, a diferencia de cómo estaba la situación, es separar y tener una comisión reguladora de energía eléctrica respetada, fuerte, independiente. Es clave. No hay sistema serio en el mundo que no tiene una comisión reguladora fuerte. Una Secretaría de Energía que marca la pauta es el rector de la política de Estado energética del país. Una empresa estatal que es el actor más grande del sistema, pero también vive en un marco regulado y tiene que cumplir con los estándares de calidad, los estándares de atención al cliente, los estándares de financieros mismos para poder atender bien a la población. Porque al final del día, la ENE es una empresa y vive por sus clientes, vive por atender a los clientes. Y tener el cliente insatisfecho es un tema que le afecta directamente a la empresa. Entonces, el volcar la empresa hacia el cliente pasa por todo esto que también Miguel muy bien estaba recomendando que hagamos. Ya en la parte técnica es importante liberar fondos para poder dotar a los equipos de las herramientas que necesitan, poder implementar tecnología que por un lado, pueden abaratar ciertos procesos, pero por otro lado nos pueden fortalecer y ayudar a reducir pérdidas, porque ya también es bien difícil pensar que vamos a llegar solo a la fuerza para reducir pérdidas. Y quiero también decir, uno de los puntos que creo que Aníbal estaba mencionando, cuando reducimos pérdidas, ya no es solamente en el tema de la fuerza, tenemos que llegar con confianza hacia la población, tenemos que lograr entrar
confiablemente a las colonias, tenemos que entrar confiablemente al negocio, a reparar medidores, a las acometidas, o sea, todo el proceso es con base de confianza, pero también la tecnología, los medidores modernos nos ayudan a que reducimos costos mientras no hacemos un mecanismo de violencia y de choque hacia el cliente, porque el cliente, de nuevo, el cliente es quien paga, el cliente es quien nos ayuda a mantener la empresa. Ingeniero, díganos, ¿está Honduras al borde o cerca de un colapso energético, financiero, si la ENE no se logra recuperar rápido? Que sé que eso no es nada fácil. Mire, estamos en el punto en que el problema financiero no es del ENE, es del Estado. Ya sobrepasó las capacidades solas de la ENE. Ya hoy, cuando hablamos de esos 1.300 millones, ¿qué significa? Ya en el espectro completo del gobierno, es que alguien tiene que cubrirlo. Alguien tiene que cubrir esas cuentas. La energía no se genera sola, gratis, hay inversiones, hay obligaciones. Entonces, ¿qué pasa ahí? Y eso lo pueden ver en el comunicado con el Fondo Monetario, donde dice, alguien tiene que cubrir eso. Y ahí viene parte de los compromisos del Estado que dice, pues tenemos que sacarlo de otro lugar y sacarlo de otros proyectos. Entonces, ya hoy, básicamente, este problema financiero se convierte como en un hoyo negro que atrapa y jala toda la energía del sistema y le quita esos recursos que hoy deberían de estar cayendo para mantenimiento y mejoras en generación, para mantenimiento, mejoras, expansión en transmisión, en atención al cliente, lo va sacando todo el área, ese problema de pérdidas, pero ya le crea un problema fiscal también al gobierno. Y si no hacemos nada al respecto, si no cambiamos el modelo, muy pronto la recaudación del gobierno estaría pasando a mantener la empresa y estaría quitándole los servicios que va a estar aplicando o que quisiera aplicar en los planes sociales del gobierno. Entonces, ya es un tema, de nuevo, ya no es un tema de Estado, ya es un problema social el que está causando. Me imagino que lo ha platicado con el presidente Afura. El presidente ¿Qué dice el presidente? ¿Cuál es la visión respecto a este tema del ENE? El presidente está muy claro en el problema que está causando al resto del gobierno, cómo le chupa esos recursos. Y lo que él dice es, tenemos que parar la hemorragia. Tenemos que enfocarnos en todo. Que todo lo que ayude a reducir esos 1.300 millones al mes, ese es el enfoque rápido, fuerte y focalizado. Por eso fue lo que ha llevado a tomar decisiones difíciles. Por ejemplo, la focalización del subsidio, del apoyo temporal. Esa focalización viene a ser eficientes recursos para quienes más lo necesitan y a quien ya puede también pararse en sus propios pies, pues un poquito menos, ¿no? Esas son decisiones que no son populares, no son fáciles de tomar, pero la situación es tan crítica que es donde tenemos que llegar. Igual la decisión que no fue fácil, que era qué hacer con el programa que se elimina, el programa 2.200 personas, 2.100, 2.200 personas, eso pasa... Esos son 60 millones, dijo el licenciado. Mensuales. Sí, que era también un choque a la Secretaría de Finanzas, que estaba manteniendo una operación difícil de mantener sin dar resultados. ¿Y qué tanto afecta suspender ese programa? Pues lo primero era que teníamos que, como Aníbal estaba mencionando, que habían equipos por un lado, necesidades por otra, muchas veces no se hablaban y muchas veces había duplicidad. Y esa duplicidad hasta creaba choques entre equipos. Entonces teníamos un sistema de distribución partido en tres. Para ordenar había que juntar las tres. Entonces se elimina el programa, se trae todo ese material, se trae parte del conocimiento adquirido en ese programa. UTCD, distribución, se juntan y empiezan a trabajar más de cerca. Ahora estamos viendo cómo esas cuadrillas pueden integrarse y equiparlas y que tengan las herramientas necesarias para aumentar la eficiencia de su trabajo. Y por el otro lado estamos haciendo auditorías en todas esas compras que se hicieron para el programa, porque hay mucho material que ya está ahí. Entonces, qué bueno es que ya tenemos material comprado, entonces ya, en un momento en el que estamos financieramente muy apretados, pero también hay que revisar la calidad de esos productos, hay que revisar que todo cumple los estándares que se necesitan y revisar que no hubo ningún error en esas compras. Ahora, o sea, ya juntado eso, podemos tener una sola área de distribución trabajando en conjunto, trabajando eficiente y atendiendo lo que se dejó también de atender del programa, pero logrando una velocidad necesaria para también que ayude a reducir pérdidas. Y eso pasa por la implementación rápida de los medidores que están ahí, colocación y cambio de transformadores, de líneas,
hay mucho equipo que está ahí, que tenemos que hacerlo eficiente y tenemos que colocarlo rápidamente, muy rápidamente. Licenciado Aníbal, ¿cuánto piensan en bajar el gasto mensualmente? ¿Cuál es la proyección? Bien, antes de responder su pregunta, quería agregar algo a lo que dijo el gerente y como para que tengamos una idea de cómo ha empeorado la situación. Y respondiendo a su pregunta también, si es la problemática del ENE. Yo estuve en la ENE previamente, 2018, 19, 20. En esos años pues se hizo bastante esfuerzo financiero para reducir costos, mejorar ingresos. Y pues la razón que estoy de vuelta aquí es porque en aquel tiempo, en 2019, cerré con 0 deuda y solo con 4.000 millones de lempiras en facturas pendientes, que eran los meses de noviembre y diciembre, es decir, no habían vencido, ¿ya? Y con una colocación de 8.000 millones de lempiras, solventé el problema. Pero hoy en día estamos viendo que la deuda asciende a 16.000 millones, es decir, se ha duplicado. Y se ha duplicado porque cada vez que no se solventa el problema de pérdidas y se incrementa el servicio de deuda no está en tarifa, es decir, no se le cobra a la población, porque eso es una deficiencia del sistema. Pero ese servicio de deuda le está quitando a la ENE su capacidad de ingresos. Entonces, el primer esfuerzo que hay que hacer, obviamente, atendiendo su pregunta, es un reperfilamiento de esa deuda para poder conseguir mejores tasas. Creemos que el mercado local es una buena iniciativa, desarrollar el mercado local en lempiras, hay buenas tasas. Y por otro lado, estamos buscando, y es necesario, buscar una reducción de por lo menos unos 3.000 millones de lempiras en el gasto anual. Ya sea buscar otros mecanismos de contratos más accesibles en temas de componentes alternos para generación de energía, buscar reducción, digamos, en el gasto que se hace de personal, un gasto más estratégico o sabio en los gastos operativos como horas extra, viáticos, etcétera. Y obviamente que no afecte la operación, porque necesitamos mantener la calidad del servicio. Y también buscar que los recursos que se tienen para distribución se canalicen de manera estratégica para que den un resultado. Lo que yo fomento en la ENE es que se empiece a hablar de que cada lempira que vamos a utilizar en distribución, cuánto me va a retornar en reducción de pérdida. Miguel. Sí, yo quería expresar en esa misma línea del gerente y del licenciado Bendezú. El sindicato venía proponiendo una integración institucional pública en distribución, porque nosotros veíamos que la operación se caía, la pérdida incrementaba y la deuda incrementaba y la institución quedaba prácticamente valle. Y necesitamos que la institución se levantara para frentear frente a la población, como lo menciona el gerente, con confianza y llegar a esa población donde están los bordos de difícil gestión, donde está la alta incidencia de pérdida, y hablar con la población para que se instalen líneas secundarias, líneas primarias, medición inteligente, medición con toda una tecnología específica. Y yo sé que mucha gente va a pagar energía, porque la jodida aquí es que mucha población está pagando energía y hay un alto porcentaje que está hurtando energía eléctrica, pero hay un alto porcentaje de la población que lo hace porque prácticamente hay deficiencia en el sistema, deficiencia de la red primaria, secundaria y comercial. Porque mire, hay muchas también zonas que el ENE debe de ampliar sistemas de atención al cliente para que la población, digamos, la de Santa Rosa, la de Ocotepeque, viene a poner un reporte a Santa Rosa de Copán. Hombre, es una locura. Viene de San Marcos de Ocotepeque a Santa Rosa de Copán. Y así le puedo mencionar zonas del país. Entonces se tiene que ver ese mapa operativo, pero que el costo para poder bajarlo es un marco integrativo en la operación del ENE, pero también en las cosas extras que están alrededor de la institución, porque el problema también es que estamos pagando una energía de arrendamiento que vale 43 centavos de dólar, y el ENE también tiene que poner el combustible. Solo en poner el combustible, el ENE para esos generadores paga 5 veces la planilla del ENE mensual. Entonces el problema del ENE no somos los trabajadores en su totalidad. Claro, entendemos que hay que marcar la operación en las diferentes áreas, pero los costos que nos dejó el arrendamiento pasado, que estuvimos en contra de eso, no calza en un país con condiciones actuales. Se tuvo que acelerar la potencia renovable. Este país se debe transformar en un marco estratégico de Estado en materia renovable,
y no seguir con la privatización. Pero yo reitero esto en los medios. Honduras no es un problema que falta planificación, no es un problema que falta estrategia de pensamiento en el marco de las demandas que el país necesita. No es un problema de ejecución y de voluntad política real de los gobiernos. Los gobiernos son culpables directos de la problemática que pasa en el ENE. No somos los trabajadores. Bien, antes de la pausa, no voy a poder leer todo lo que la gente pregunta, pero me dice el abogado Antonio Rosa: buen día, Raúl, pedirle al gerente, a don Guillermo Peña Pantin, que nos ayuden gracias Lempira. Atención al cliente, hay mucha demanda y la informática muy deficiente. El 98% de gente que quiere su contador y que va a pagar energía, no prospectos de subsidio. Perfecto. Le agrego algo ahí rapidito. ¿Cómo se llama el señor? Antonio Rosa. Le digo a don Antonio Abogado. Rosa. Abogado. Le digo al abogado de Le Gracia. decimos Toño Morro. Toño Morro. Ah, sí, creo que lo Hermano conozco. del ex canciller Sí. Leonidas Rosa Bautista. Sí, pues fíjese que le digo al abogado, con todo respeto aquí del CEP, yo le decía al señor gerente que en Gracias Lempira tenemos una cuadrilla, Gracias tiene conformada toda una estructura, pero no se aperturó la área de atención al cliente en el sistema de Gracias. Y Gracias perfectamente puede ayudarle al abogado o a quien quiera en la zona a atender la falla, a ver la PQR, a meterla al sistema y ir a la reparación. ¿Quiénes pueden ir también? También a la reparación. La cuadrilla de Gracias Lempira, la cuadrilla de Santa Rosa de Copán, la cuadrilla de Cortés, la cuadrilla de Progreso, la cuadrilla de Tocoa, y así se los puedo mencionar. Por la muerte de Dios, yo digo. Don Alex Pacheco, buen día. Desde Ocotepeque, es uno de los departamentos más golpeados por el mal sistema de energía eléctrica. Esto no es nuevo y nuestra esperanza es que el actual gobierno nos ayude a solventar este gran problema ignorado por los anteriores gobiernos. Además, se requiere contar con insumos, vehículos y personal de campo para que atiendan la problemática en los 16 municipios. Atentamente, Alex Eduardo Pacheco. Ahí la salida es la línea de transmisión. Ya van dos comentarios de Occidente, y eso es, o sea, en estos pocos días, viendo la tremenda necesidad de Occidente y cómo hemos estado de entrada, porque la situación ahorita es de horas en el sistema, que el suministro de combustibles para la generación esté llegando toda la que se necesita, primero, y después que se terminen también la parte técnica ya en las líneas de poder mover esa carga donde tiene que estar. Pero sí, tenemos muy en el ojo Occidente. Me dice, esto es un empresario, ¿van a permitir vender directo de un productor de energía a consumidores altos? Se tiene que hacer cambios regulatorios para eso, porque en la reforma anterior, en el 22, se puso la barra en 5 megas. O sea, nadie que consume menos de eso podía comprar directamente. La intención es ver cómo logramos que eso baje. Y eso no es una afectación a la empresa, en realidad es una liberación de oxígeno para la ENE y también para los privados poder transar entre privados a un mejor precio o a un periodo más largo. Eso le permitiría mucho oxígeno al sistema y sí hay que analizar, pero eso pasa por Congreso para que lo pudiéramos hacer. ¿Van a pagarle a las empresas o casas que tengan paneles solares? ¿Cuándo comenzarán a pagar? Eso ya hace mes y medio, la CRE liberó la normativa que permite el pago de excedentes a autoproductores. Eso, autoproductores significa que no tienen una capacidad instalada en su techo, si es casa o negocio, más allá de lo que consume. Pero cuando tiene excedentes, en fin de semana o en ciertas horas que no la consume todo, puede inyectarla al sistema. Eso ya existe. Y es una gran decisión esa, licenciado, porque hoy cada quien que puede en su vivienda puede instalar su planta solar y inyectar al sistema, que le pague el ENE, la fórmula como lo establece el reglamento, pero así es una salida en vista, digamos, las zonas que son afectadas con bajo voltaje, zona Olancho, Occidente, La UAN, perfectamente puede, el que pueda lógicamente invertir en una planta es fundamental, y así descarga un tanto el sistema del transformador o el sistema interconectado. Y puede ayudar a balancearlo en ciertas áreas también para el sistema cuando la inyección es suficiente en áreas residenciales o en negocios. ¿Van a licitar con suficiente tiempo para lograr comprarle a generadores con producción barata? En eso sí es el enfoque. O sea, ¿qué estamos haciendo? El camino hoy fue entender la situación. Hemos venido haciendo la conversación y acuerdos con el Fondo Monetario.
se regresó al CIADI, que es eso, es el sistema de arbitraje internacional que le da confianza a los actores para que su riesgo sea más bajo a la hora de entrar en un acuerdo con la ENE. Ya en el presupuesto nacional también se rebalanceó el tema de la energía, se está haciendo la fuerza interinstitucional desde la presidencia, coordinándonos a todas las partes involucradas, y los mensajes son consistentes y tenemos que seguir haciendo mensajes. El apoyo de la CRE con ese tipo de mensajes de apertura nuevas a la diversificación de fuentes energéticas y diversificación de la producción. Eso nos lleva a que en algún momento, y no lejano, tiene que ser finales de este año, ya abrimos de nuevo un proceso reordenado de licitación, y ese nos lleva a el camino que debería de ser nuestra meta: lograr establecer los precios más bajos en la historia de una licitación de Honduras por un periodo de 10, 15 años hacia adelante, que le permite a Aníbal, al equipo, hacer la proyección hacia adelante para liberar recursos, reacomodar recursos para poder atender otras áreas. Y sí, ese es lo que estamos haciendo ahí. Yo tengo una observación ahí. Vea, mire, yo sí quiero dejar claro como organización, igual como lo hicimos con el gobierno pasado, que sería una grosería seguir contratando en este país potencia diésel bajo cualquier modelo, o crear mecanismos de emergencia para seguir metiéndole a la población un kilovatio altamente caro, que al final el pueblo y la ENE al final también es golpeada financieramente. Nosotros le apostamos, como decía el gerente, a transformar este país y acelerar los mecanismos de un proceso de licitación ya no de 1.500 megavatios, sino arriba de 2.000 megavatios. Mire, este país tiene el segundo país con más riqueza hidroeléctrica. ¿Está revuelta la gente aquí? Mire, es digamos Patuca. Patuca es un complejo, Patuca 3, 104 megavatios potencia nominal. Patuca 2, 250 megavatios. Patuca 2A, 170 megavatios. Oiga, son complejos Patuca. Igual que el complejo El Tablón, igual que Llanito y Catuy El Tablón y otros. De la renovable es la salida para este país. ¿Cómo les van a ayudar en Gracias Lempira? Disculpe, ya le doy la palabra. Si cada vez que se intentó hacer un proyecto de energía renovable aparecen grupos antiinversionistas, seguramente financiados por ONG, que a su vez reciben dinero de los países petroleros para boicotear todos estos proyectos que no son térmicos, aduciendo como siempre que los recursos naturales son patrimonio nacional. También deberían declarar patrimonio nacional la falta de empleo, la pobreza y la extrema anarquía contra las inversiones privadas. Se necesita rescatar la ENE. La ENE es un muerto que el gobierno anda cargando. Por favor, hay que vender en pedazos la empresa y dejemos el romanticismo de la empresa pública. El señor del sindicato quiere más clavos para el ataúd del muerto, pidiendo más empleados para su sindicato. Un buen administrador le diría al presidente que venda la empresa, pero como es política, la decisión no la van a tomar. Entonces damos un plebiscito y referéndum para tomar la decisión. Sobre eso, ¿qué hay de cierto que usted simpatiza con el modelo de cómo maneja Guatemala el tema de la energía? Bien, no es más que Guatemala. Si nos ponemos a hacer... ¿No ando tan perdido? No, pero es que va más allá. Modelos verticalmente integrados en toda América Latina solo hay 5. Todos los demás ya están híbridos o completamente abiertos. Los únicos son Cuba, Venezuela, Paraguay, Costa Rica y Honduras. Costa Rica también, después de muchos años, tiene un congreso funcional que puede hacer cambios porque también se estancó y tiene energía cara, a pesar que el ICE también probablemente más romantizada que la ENE en Honduras. Pero ya está la conversación en Costa Rica también teniéndose. ¿Por qué? Porque hay un mecanismo de eficiencia al separar administrativa operativamente las 3 empresas. Ahora, aquí el modelo que hemos hablado con el presidente, con los equipos, es EISA hoy, la empresa que administra los aeropuertos del Estado, 100% subsidiaria del Estado, pero se comporta y tiene los incentivos a comportarse de forma más ágil como una SA, ¿no? Pero 100% del Estado, eso ahí hemos hablado. Entonces, el modelo de Guatemala es el mismo, o sea, en esa separación es lo mismo en rangos muy generales. El Salvador, Colombia, Brasil, Paraguay, Chile, Perú. Pero me hablaron que no dejan de ser efectivos. Y son efectivos, atraen la inversión, atienden mejor al cliente, es lo que queremos, no tienen apagones. Y al final es eso, o sea, en el sistema lo que queremos son 3 metas claras. ¿Cómo hacemos para que al cliente le baje el costo de la tarifa? Eso toma mucho trabajo, mucho, pero ¿cómo hacemos para hacer que ese precio baje?
cómo entregamos un producto de calidad, eso va por la parte técnica, y cómo hacemos que siempre esté disponible, eso es que no hayan apagones. O sea, son 3 metas sencillas y claras, que toman muchos pasos cada uno, y con que arreglemos una de las 3 en este periodo, ya vamos a haber hecho más de lo que ha hecho cualquier gobierno en las últimas ediciones. Sí, antes de la pausa, licenciado Aníbal, quería decir algo. Solo quería decir que en seguimiento a lo que han comentado, parte, digamos, del deterioro financiero no ha permitido que el ENE pueda hacer las inversiones que ocupa, y parte también de esa integración vertical no permite ver, por ejemplo, que tiene usted una empresa de transmisión que recibe un cano, debería recibir un cano de $110 millones al año. Esos $110 millones le darían capacidad de poder financiar líneas de transmisión. Si bien es cierto, las líneas de transmisión no van a reducir las pérdidas, pero las líneas de transmisión van a poder garantizar que usted estratégicamente pueda distribuir la energía a través del país. Ahorita queremos una licitación de 1.500 megas, queremos bajos precios, pero la pregunta es, ¿y dónde va a ser mi punto de conexión? ¿Dónde voy a poner mi planta para poder llevar la energía donde la ocupan? Si no tienes ese punto, entonces yo tengo que construir la línea como generador. Entonces eso ya sale más cara la energía, ¿ya? O aprovechar la que ya tenemos. El compañero Miguel hablaba, por ejemplo, de Patuca. Patuca tiene una capacidad de 110, lo que está construido hasta el momento, pero la línea solo tiene una capacidad de 70, entonces no se puede jalar toda la energía que está ahí. Entonces, en ese sentido, la línea de transmisión es un componente estratégico que hoy, de una manera verticalmente integrada, no se puede ver la robustez o el potencial que tiene esa empresa. Y no digamos generación, que genera 560 megas de energía, y que hoy en día el cajón lo único que se le honra es el gasto operativo. Y el cajón, si recibiera 11 centavos de energía, que sería el costo marginal del nodo donde ocupa, estaría recibiendo 150, 200 millones de dólares al año, libres, porque el cajón no tiene gasto financiero y su gasto operativo ya está definido. Sí. Cuando lo escucho, ya tiempo estoy en los medios, Hondutel era súper poderosa. Yo me acuerdo que en los años 90, cuando yo dirigía HRN, Hondutel ahorraba en yenes. Cuando tenía problemas el gobierno, llamaban, traían dinero para solucionar, quebraron Hondutel. Los políticos metieron cualquier cantidad de empleados. Igual ha pasado con la ENE en los últimos años. Puede quebrar la ENE, como quebró Hondutel. Sería un desastre para el país. Es el reto difícil que tiene. Y otra cosa, los técnicos de esas instituciones no los deberían de cambiar. Yo al escucharlo a él, es primera vez que nos vemos con él, veo que él sabe, pero viene el gobierno y quita gente que sabe. ¿Cómo va a sacar adelante una empresa? Son problemas que viven, Miguel. Sí. ¿Y el sindicato qué piensa de eso? Bueno, el sindicato le apuesta a una empresa eficiente, con trabajadores certificados, con trabajadores de calidad en medio de la logística que el patrón no debe dar. Y cuando yo hablo de fortalecer las cuadrillas es porque esas cuadrillas se ocupan que atiendan la población. Y si bien es cierto, usted mencionaba el tema político, la politización nos ha rebasado la institución, pero usted no puede apertar la política en medio del perfil que usted necesita para el puesto que requiere conforme a la función. Llámese en comercial, en distribución, en transmisión. No, sí, correcto. No. Eso sí, pero ¿verdad? porque yo he sido político. Pero debe haber conciencia, tanto el sindicato como el partido que gana la elección, que se junta gente capaz, técnicos capaces, con una crisis como esta. Raúl, en eso sí puedo decir que lo que se está poniendo en los puestos claves ahorita, todos son personas con capacidad. Y eso es un mandato no solo que viene de la Junta Directiva del ENE, no solo que con la administración mía, pero viene directamente del presidente. Y dice, esta vez no, tenemos que colocar a la gente técnica en las posiciones, porque ahí es donde está la empresa hoy. Y el modelo operativo de generación, ¿sabe por qué se sostiene? Porque el 75-80% son técnicos. El modelo operativo de transmisión se sostiene porque el 85% son técnicos y falta fortalecerlo. Y falta fortalecer subestaciones. Entonces aquí, en el modelo, como le decía la pregunta del gerente, nosotros sí creemos que la institución, empresa noble de 1957, en medio de cualquiera que se diga, la empresa debe tener vigencia y debemos de competir en igualdad de condiciones. Ya lo mencionaba él, que nos paguen el kilovatio que generamos del estatal en igual condición como lo generamos
así como hoy lo pagamos a un privado. Pero ¿qué pareció en un momento del ciclo pasado? Toda esa potencia que no se aprobaba se metió al mercado de oportunidad y encareció al mercado de oportunidad, iniciando por Brazabola. Y encareció todo el mercado de oportunidad y se fue arriba todo ese esquema y se le aplicó a la población. Entonces debe haber una reversa en el marco de una visión de nación en materia energética. Y eso pega a por qué es tan importante también las licitaciones que vienen. Tenemos que bajarle riesgo a ese mercado de oportunidad. Tenemos que dar las señales de que los mercados, de que el mercado de contratos conocidos como o sea, los PPAs, ¿Sí? no solo son respetados. Lo que se acuerda por el tiempo que se acuerda, pero también se paga como debe de pagarse. Eso es una pieza clave en todo lo que estamos haciendo acá. Por eso este reordenamiento nos lleva a crear un mecanismo de paga confiable. ¿Cuánto tiempo va a llevar este reordenamiento? Estamos queriendo hacer todo el cambio completo en este primer año. Tenemos que poner las bases este primer año y es todo el tiempo que tenemos. Pero si ponemos todas esas piezas, yo diría que este primer ciclo termina con esa licitación importante, porque eso nos va a dar la señal si lo hicimos bien. Eso nos va a decir qué tan bien lo hicimos, o si más o menos, ¿no? Pues ¿y qué es lo que nos va a decir? Pues los precios. Nos va a decir la cantidad de empresas que vengan a la licitación. Nos va a decir la cantidad de energía ofertada para la licitación. Y eso es la clave que nos da las señales, que ya no es que lo dice una encuesta, no es que lo dice el comentario en redes sociales, lo va a decir quienes están confiando o no que lo que se está haciendo puede cambiar el sistema energético. Dos preguntas antes de la pausa. Primero con el licenciado Aníbal. Una fuente me dijo que se le iba a hacer pagos a los generadores de energía. ¿Ya se está? Sí. ¿De cuánto hablamos? Bueno, colocamos 2.029 millones el día de ayer. Entonces es una liquidación T+1. Estamos recibiendo el dinero el día de mañana y con eso ya estamos haciendo pagos para jueves y viernes, ¿ya? Y también el viernes pagamos con nuestros fondos propios, que estimamos que han de alrededor de unos 500 millones de lempiras adicionales. Sí. Los de Atención Olancho, ¿se van a quedar sin luz los de Olancho? Pues no, lo que sí se vio ¿Qué es... pasa con la represa? Pues ha pasado lo que pasó los últimos 2 veranos, que sale de línea por temas del agua, pero eso pues técnicamente debe poderse corregir. Lo que estamos viendo para adelante... ¿Alguna gente cree que se va a ir la luz en Olancho y que no va a haber luz? No. ¿Qué le dice usted a los olanchanos? No. Lo que pasa es que entran fuentes que son más caras, pero la energía se está produciendo. Lo que sí se vio ayer era que la salida de Patuca creó inestabilidad y oscilación fuerte en todas las líneas en esa región, no solamente Olancho, pero en la región más general. Y eso fue lo que causó también ciertas de las caídas en toda esa zona. Pero el equipo está trabajando en estabilizar. ¿En este momento hay luz? En este momento no estoy conectado acá, no puedo decir si había pasado algo, pero debería de estar conectado todo. Normalmente como es hora mañana, entonces la temperatura no se ha incrementado. La demanda está baja. La demanda está baja. Entonces cuando sale Patuca y la distancia entre Juticalpa, Catacamas, Patuca, Palestina y los alrededores, ese circuito tiene una enorme distancia y hay una gran caída de voltaje. Esa caída de voltaje hace que aunque usted tenga la generación en Juticalpa, no pueda suministrarla porque el calibre del conductor o la distancia no aguanta, se dispara. Por eso es importante la licitación en anillos de transmisión de 230 y la subestación que debe construirse en la central Patuca. Yo sí me da tristeza en el sentido de pesar de que salga Patuca. Esa planta nos ha costado en medio de lo que se diga. Nosotros trabajamos en la estructura técnica operativa, estuvimos ahí con los chinos, capacitamos a la gente, recolectamos compañeros de todo el país para llevarlos a Patuca. Si usted mira ese embalse así como está, ese embalse se llenó con cualquier cantidad de suciedad y después había que parar la planta para limpiarla. O sea, se cometieron graves errores, pero hoy en día se deben corregir en el marco también de hacer otra inversión en levantarle la cortina a esa planta, no solo 10 metros, porque llegó la cota 280 mínimo. Entonces usted le levanta otros 5, 10, 15 metros, usted almacena más agua y puede tener capacidad un tanto de hacer un manual sistemático de operaciones en tiempos climáticos como este, para no llegar a esta condición. Entonces, en resumen, los lanchanos, ¿qué les decimos?
El verano está afectando a todo el país, primero, a todo el país, pero sí se está haciendo todo técnicamente lo que está en capacidad hoy y de entrada también haciendo cómo se va a prevenir hacia adelante. Es tema sensible. No, van es a tener sensible, apagones. es social, es económico, es calidad de vida, afecta directamente a toda familia hondureña, por eso es que es tan serio. Y es una zona de belleza productora. No, pero van a tener apagones. Sí, dependiendo de la temperatura, porque la... No, ya me dijo que van a tener sí, van apagones. a tener apagones, sí van a haber apagones, es que no se puede negar. Lógicamente habría que ver que esa temperatura baje un tanto para que se sostenga la generación y sostenga la línea, porque no es solamente que falla la generación, falla la estructura, falla el equipo, falla la cometida, falla el transformador, o sea, hay un montón de elementos en el transcurso de transportar esa potencia al medidor de la población que tiene afectación. Y hay elementos que son complementarios. Un reto difícil. Externos. ¿Más fáciles? No, pues en eso estamos claros. Con Aníbal, cuando nos subimos a esto, sabemos que no es fácil, estamos en una silla muy difícil, pero los retos difíciles, las decisiones difíciles son las que hay que tomar en estos momentos. Es de eso o completamente paralizamos la economía hondureña. No nos queda otra. Por eso es que aquí ya no es un tema de que si es público, que si es privado, que si entra, lo que hay que hacer es hacer todo lo posible para llegar a esas 3 metas que le comentaba, mientras vamos ordenando la casa en el sistema. El mandato que tenemos es muy claro. El presidente Afura dice 3 frases claves. Vamos a trabajar en el orden, vamos a meter transparencia y vamos a tener reglas claras. Y aquí cada cosa que hablamos pasa por esas 3 áreas y todo lo que hagamos tiene que ir enmarcado esas 3 áreas, porque no solo son 3 temas nobles, son 3 temas buenos y que crean confianza para un sistema que se está queriendo trabajar. A la hora de la hora lo que queremos es llegar a energía de menor costo, que el sistema sea estable, que no pase lo que está pasando en Olancho ahorita y que esté disponible siempre que se quiere, que es terminar con los apagones. El reto es importante, sí reconocemos, pero algo que queremos como dejar claro es que todo el equipo que el presidente ha colocado en el ENE ya tiene, digamos, una sinergia, tiene un plan, tiene una ruta, tiene una visión y tiene un destino hacia dónde vamos. Entonces, esa falta o inexistencia de improvisación ya hace que reconocemos el reto, pero al tener usted una ruta, se hace manejable pues el mismo, ¿verdad? Bien, voy a hacer la primera pausa para seguir hablando con mis invitados. Esta mañana el ingeniero Guillermo Peña Pantin, nuevo gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, el licenciado Aníbal Bendezú, que es gerente financiero del ENE, y don Miguel Aguilar, presidente de este ENE. Poneme eso, por favor, antes de la pausa. Quiero leer esta importante acción. Van a la Fundación de Amigos del Hospital María, se complace en invitarlo al evento de rendición de cuentas 2025, Hospital María, especialidades pediátricas, 21 de mayo 2026, 10 a.m., Auditorio Hospital María, especialistas en pediátricos. René, han llegado los de la Comisión Permanente a la Fiscalía. Vamos contigo y luego envías a la pausa para seguir con las autoridades del ENE. Adelante, René Maya. Bien, muchas gracias, licenciado Raúl Valladares. Pues efectivamente ya se encuentran aquí a lo interno del Ministerio Público. Hablamos de Karen Vanessa Martínez, que formó parte de esta comisión permanente que lideró don Luis Redondo Guifarro. Silvia Ayala, al igual también ya se ha hecho presente Juan Barahona, el ex seleccionado nacional Osman Chávez, el colega periodista Carlos Raudales, y solo se está a la espera de don Luis Redondo. Vemos al fondo también al abogado Barrios, que forma parte de este cuerpo de abogados que acompañan a estos exdiputados al Congreso Nacional que han sido citados por parte del Ministerio Público, específicamente por la Fiscalía de Transparencia y Lucha contra la Corrupción Pública, para que puedan rendir una declaratoria sobre algunas decisiones que tomaron durante, fungieron como comisión permanente. Abogado Barrios, permítame un segundito. Bueno, ahí me dice el abogado Barrios que están a la espera, porque ya está aquí, repetimos, Karen Vanessa Martínez, Silvia Ayala, Juan Barahona, Osman Chávez y Carlos Raudales. Sí se está a la espera de la llegada de don Luis Redondo Guifarro, quien compareció en los últimos días públicamente en el departamento de Choluteca. A ellos se les espera que rindan una declaratoria por algunas decisiones que tomaron como
miembros de la Junta Permanente o de la Junta Permanente del Congreso Nacional en la administración pasada, y en la cual, de acuerdo a la Fiscalía, hay 3 delitos por los cuales ellos tendrán que responder, y es abuso de autoridad. Hablan también de abuso de poder, y también podría ampliarse, de acuerdo a otro experto, después de esta declaratoria, hacia otros delitos que pudiesen haber cometido durante estuvieron al frente como comisión permanente del Congreso Nacional. Licenciado Raúl, eso es lo que, pues básicamente estamos a la expectativa, porque están reunidos en esta parte del Ministerio Público. Luego de aquí tendrán que trasladarse hasta la Fiscalía, que es a unos 40 metros. No ha llegado don Luis Redondo Guifarro hasta este momento. Sí, estamos todos los medios de comunicación a la espera de que llegue don Luis Redondo Guifarro para ver qué es lo que dice. Ya ha dicho, por ejemplo, don Juan Barahona, que es una persecución política la que básicamente se ha comenzado en contra de ellos, al igual también lo ha dicho Osman Chávez, y han criticado al gobierno, que lo que quieren es desviar la atención por tantos problemas con los racionamientos energéticos. Hablan también problemas con el alto costo a la canasta básica, y entre otras medidas que están afectando a la mayoría de los hondureños, y que por eso lo que pretenden es desviar la atención con estas acciones en contra de ellos, pero que en ningún momento ellos han violentado la Constitución de la República, y que todas las acciones que tomaron fueron enmarcadas en ley. Pero vamos a ver qué es lo que dicen también las autoridades del Ministerio Público acerca de esta presencia ya de estos exparlamentarios, porque hay otros diputados que son actualmente diputados al Congreso Nacional de Libertad y Refundación, que se buscará un tratamiento especial porque son altos funcionarios, y por lo tanto ellos tendrán que decidir el día, la hora y la fecha para poder dar su declaratoria. Nos vamos a ir a una pausa comercial. En breve tendremos también más detalles acerca de esta comparecencia de estos exparlamentarios. Pausa, ya venimos. Bien, continuamos. Aquí tengo unos datos. En el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, recordamos, se aprobó la Ley de Energía de Honduras. En el gobierno de doña Xiomara se aprobó la reforma al sector energético y se denomina Ley Especial para garantizar el servicio de la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social, aprobado mediante el decreto 46-2022. ¿Qué van a hacer con esa reforma 46-2022, ingeniero Peña? Bueno, eso es un tema también que pasa por el Congreso, y los únicos votos que existen son los de los diputados. Entonces la decisión política es en el Congreso. Nosotros podemos sugerir el camino, y lo que sugerimos es que hay varios elementos en ese paquete de ley que asustan a la inversión. Y no es porque la inversión va donde puede confiar, donde sabe que los contratos se respetan, donde tiene una previsibilidad, donde entiende cuáles son las salidas y las resoluciones pacíficas para disputas. Y eso en ese proyecto del 22 no funciona bien. Empezando por el tema BOT, que son las plantas que, si entraban a una licitación, tienen que entregársele después a la ENE 15 años después. Eso es inviable para la inversión, porque básicamente tienen que entregarlas como nuevas a los 15 años. Es un periodo muy corto, aunque suena largo para uno normal, es muy corto para una planta de inversión alta, que las de inversión alta son las que van a ayudar a bajar el precio. Entonces, decir que a los 15 hay que entregarle como 9 es casi que reconstruirla a los 15 años para entregarla. Entonces, esos costos, cuando uno participa en una licitación con ese tema fatal a los 15, mete todos esos números adentro del sistema, y eso es lo que va a poder ofertar, porque no va a entregar una obra de caridad. Pues así es, ¿verdad? No es una obra de caridad el sistema.
Entonces sí hay bastante tema que corregir. Creemos, debemos pasar por el Congreso para crear un sistema más ordenado y no solamente en la parte del 22, pero sí principalmente lo del 22, que regresamos a un esquema que ya se conocía en la industria, que ya se conoce en América Latina más, que es ese esquema que ya se venía trabajando de la ley del 2014. Me dice, pregúntele al ingeniero Peña, ¿permitirán a los grandes generadores vender a los grandes consumidores directamente? ¿Cumplirá con la ley y separarán la ENE en 3 partes? ¿Qué papel va a jugar el sector privado en su gestión? Ok, la parte lo hablamos hace un ratito, la parte de los privados es bueno para el sistema permitir la transacción entre privados. Pueden negociar a veces más barato, pero también lo más importante, poniéndome aquí sombrero de economista, es que hay más compradores en el sistema. Hoy, cuando solo hay un comprador, el riesgo es completo de toda la industria hacia un pagador. Por eso es el tema muchas veces del pleito entre privado y público, pero no es un pleito, en realidad es que solo hay un comprador. Al ser así, dificulta la industria. Entonces, sí, la idea de regresar a un mecanismo donde permite, que ya se estaba haciendo 2018-19, ya se estaba creando la Asociación de Consumidores Calificados, ya había un operador del sistema que tenía la CIA, que era donde yo me metí mucho a este sector, que fue representando a los consumidores calificados, y empezamos a tocar base con muchas empresas alrededor del país, y habían casi 300 empresas que estarían habilitadas para hacer contratos privados, que eso también le reduce riesgo de exposición a la ENE. Entonces, pero eso de nuevo tiene que ir al Congreso. La única forma de permitirlo es que vaya al Congreso. Mi sugerencia es que sí, se haga, se quite el límite de los 5 megas y pase de nuevo a la Comisión Reguladora para que eso suba y baja de acuerdo a la necesidad de la industria. Por el otro lado, en la parte donde vemos un mayor avance y necesidad, se mencionaba la importancia del sistema de transmisión. Aquí estimamos, porque es difícil decir exacto, estimamos que el sistema de transmisión tiene un atraso de unos 15 años para donde debería estar hoy la industria. Y lo hace principalmente no por falta de capacidades técnicas, sino por falta de los recursos disponibles para ese tipo de inversión. Transmisión son inversiones de 20, 30 años, a veces a 40 años. Si recuperar una planta es difícil en 15, una línea de transmisión no se recupera en 15, ni en 10, ni en 5 tampoco. Tiene que tener un horizonte bien largo. Y por eso es que es tan importante la certeza de los contratos, el respeto de los contratos. Ahora, si la ENE debe participar en transmisión en todo el camino que le permiten sus recursos de hacerlo, y tener la empresa operando en 3 entes separados le permite cuidar mejor los recursos de transmisión, recibir su canon y sus tarifas de peaje por estar moviendo la carga, y esos recursos los puede jugar mucho más a futuro y puede tener ya, levantar financiamiento, emitir su propia deuda, atraer el tipo de capital que tiene horizontes de 30 a 40 años. Esos son fondos de inversiones maduros del mundo, y ese tipo, o sea, fondos soberanos, fondos de pensiones, pueden invertir en un largo plazo porque son negocios de bajo riesgo siempre y cuando se le cumple el contrato, pero son consistentes en el tiempo. Entonces, lo que vemos es que el sector privado debe y puede ser un gran aliado del ENE, no le quita, sino que fortalece en ese tipo de inversión, especialmente en el lado de transmisión, que aún sin hacer inyección grande de plantas nuevas, se puede reacomodar la carga nacional con buena inversión en transmisión para estabilizar el sistema. Y no solo es, primero estabilizarlo y después es permitir los espacios para que cuando hayan licitaciones nuevas, puedan plantas nuevas también, fuertes, o sea, estable, que traer ese sistema, pero que pueda conectarse, porque lo peor es hacer una licitación. Si nos enfocamos solo en generación y no arreglamos transmisión, podemos traer grandes contratos y no van a poder conectarse a la red. Y eso no le sirve a nadie. Pero aquí el punto no solo es estar en el lado de la generación, ni es cómo atendemos al cliente mejor, cómo atendemos al usuario final. Al final lo que va a mover la economía es el usuario final. Y es la familia hondureña, el negocio pequeño, el negocio grande, mediano y el negocio grande. Es la cadena completa, el usuario es todo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos un esquema en el que lo reordenamos a que cree confianza en la cadena para que sea el usuario el que recibe los beneficios? Esa es toda la meta del sistema. Dígame, no sobre esto,
¿Por qué son tan altas las pérdidas? Pregúntele. ¿Y cuánto encarece eso el costo de la energía para los consumidores hondureños? Bien, las pérdidas nuevamente... Y también agreguémosle el fracaso de el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas, que ya vamos a hablar, ya hablamos de eso. ¿Qué van a hacer ustedes? Sí. Bien, las pérdidas, nuevamente el dato son 33.75 que estamos cerrando al mes de abril. Ahora, ¿de dónde provienen estas pérdidas? Las pérdidas se tipifican en técnicas y no técnicas. Pérdidas técnicas son lo que pierde la red, ya sea por disipación, por calor, por ineficiencia, etc. Y las pérdidas no técnicas, lastimosamente, es hurto. Y eso significa posiblemente, según el cálculo, como el 85-90% de esos 33.75 puntos. Entonces, ¿de dónde deriva? Deriva básicamente de conexiones irregulares, personas que simplemente se conectan a la red, ¿ya? Personas que consideran una viveza modificar el contador para que le salga menos, ¿ya? Y eso pues predomina bastante. Y también, lastimosamente, tenemos el caso que expuse, que es por un tema de ineficiencia de atender, por ejemplo, solicitudes de personas que querían su contador. Una persona que le escribió le dijo, yo quiero poner mi contador, quiero pagar, ¿verdad? Entonces, la falta de atención, eso genera eso. Y eso sí es un tema que podemos controlar interno. Correcto. La medición directa la podemos controlar interno. Ahora, sí, el hurto, la modificación del contador es algo que se tiene que combatir. Hay una combinación, tiene que implementarse tecnología para identificar específicamente. Hoy en día ya hay varios mecanismos que nos permiten poder identificar. Las pérdidas están debidamente identificadas, sabemos cuánto perdemos por circuito. Y respondiendo a su pregunta, el enfoque que vamos a hacer es abordar aquellos circuitos donde la pérdida es la más alta. Por ejemplo, hay un circuito en la zona norte donde se pierden 700 millones de lempiras al año en ese circuito, en energía. Entonces, la lógica es atacar esos circuitos primero, y si son temas, por ejemplo, asociados a alguna invasión de tierra o algo, tenemos que buscar obviamente los mecanismos a nivel de alcaldías o a nivel gubernamental para poder cobrar nuestra energía sin que la falta de tutelaridad de una tierra sea un problema para el ENE, porque ese no es problema del ENE, el ENE está vendiendo energía. Creemos fielmente que implementando tecnología como medición, como decía el compañero Miguel, decía, por ejemplo, en las zonas de alto riesgo, ya hay tecnología AMI, ¿ya? Que es AMI fachada o AMI remoto, que puede ponerse un contador. Y si hay un área donde constantemente están modificándolo, el contador que tienen, aunque lo modifiquen, no importa porque la medición no está ahí, ¿ya? También modificación remota para lugares donde tal vez... hay un montón de gente pidiendo contadores. Se solicitan 5.000 nuevas conexiones al mes. Mensual son 5.000 conexiones. ¿Y tienen contadores en stop? Hay ahorita, eso es parte de lo que está juntándose, lo que tenía ya distribución, lo que tenía la UTCD y lo que tenía el programa, juntar todo eso para enviarlo todo al campo y hacer una colocación. Entonces, la cantidad de contadores existe. Se va a trabajar, digamos, también en implementar las cuadrillas, unificar las cuadrillas. Licenciado, a la gente le da miedo cuando dice, le va a cambiar el contador, va a poner uno nuevo, es que me van a cobrar más, que da la gente. Sí. Así piensa la gente. Sí, pero no. Por eso empezamos el programa con el tema de la desconfianza, que hay que hacer un proceso de confianza. Por eso estamos aquí hoy, por eso estamos dando la cara todos estos días. O sea, no es aquí para llevarnos la atención, es decir, estamos viendo de frente al tema, estamos queriendo mandar los mensajes de confianza. Si hay una manipulación del lado de la facturación, se debe de atender como auditoría interna. Pero no, aquí no estamos para dañarle a nadie, aquí no estamos para crear problemas. Lo que sí se necesita es la participación de los usuarios para también sanear el problema. Si el usuario no confía, pues no vamos a poder entregar y al final van estamos a identificar fregados a las personas, pues también es temas de seguridad, la gente tiene temor. Y eso de que lo que usted dice hay que explicarle a la gente. Y uno de los grandes errores del gobierno pasado fue que no comunicaban. Y a este gobierno ojalá que no le pase lo mismo, porque todas las cosas hay que comunicarlas para que la gente se dé cuenta.
Porque el temor, ¿me van a cambiar el contador? Uy, me van a cobrar más los del ENE. ¿O no? Es el proceso. Eso, No sé, o sea, lo que eso, piensa la no, gente. eso es lo que piensa y eso es hay un mecanismo de desconfianza. Eso es lo que está. Ese es un tema cultural que hay que atacar. Eso no es técnico. Eso pasa por comunicar de forma correcta, por atenderlos bien. Por eso, de nuevo, el tema pasa por atender bien al cliente final. El cliente siente que se le está atendiendo, que tiene vías para hacer un reclamo cuando siente que algo no está bien. Si estamos buscando los mecanismos para bajar el precio, si estamos buscando cómo estabilizarle su red, eso crea confianza y ahí es donde tenemos que atenderlos bien para que ellos también sean parte de la solución. Asimismo, la estrategia a implementar en el corto y mediano plazo no está tan enfocada en ir a cambiar el contador al que ya tiene. Así es. Sí, sino porque el que ya tiene ya está medido. Nos interesa ir a colocarle contador al que no tiene en este momento. Porque no ¿Cuánta está gente, medido. según lo que tienen de informe, no tiene contador en Honduras? Según la gente que ha ido a pedir un contador, son 77,000 y eso va creciendo, ¿ya? Pero digamos... ¿Y eso en dinero generaría cuánto? 650 millones de lempiras, solo esos 77,000, pero asumiendo, como no los tenemos medidos, no sé cuánto consumen, entonces estoy asumiendo un consumo de 150 kilovatios. Puede ser más, porque el que va a pedir un contador normalmente es porque construyó su casa o tiene, o tiene un comercio, ¿verdad? Entonces, si solo asumimos a un valor pesimista de 150 kilovatios, son 650 millones de lempiras. Pero en el espectro global se tipifica que son aproximadamente 300,000 personas. Miguel. Sí, yo quería agregar algo conforme a lo que decía el señor gerente. En el marco del decreto 404-2013, la Ley General de la Industria Eléctrica, y el decreto 46-2022, nosotros creemos que, bueno, esas dos leyes trabajan engarzadas las dos, porque no se eliminó ninguna, sino la 404, sino que se reformó. Entonces, había que ver, sacar lo mejor del 404 y lo mejor del 46. Y entre lo que dice el 46, para nosotros es importante, como hondureños, como trabajadores, como sindicato, que se mantenga vigente el artículo 7, donde el Estado es el dueño de la operación de los proyectos, señor gerente. Para que el Estado pueda ser de Estado a Estado, buscar mecanismos de inversión. Y el Estado pueda ser coinversionista, para que no solamente sea el privado, sino que todos estos proyectos que establece el artículo 7, que son más de 18, que lo recupera el gobierno pasado, es importante decirlo, estos proyectos deben de seguir en ese mismo marco del artículo. Y otros artículos que aparecen en el 46, que nos parecen importantes que tengan vigencia y habrá algún momento de debate. Ojalá nos den a nosotros como sindicato el espacio del debate en la gerencia general, en el Congreso, en el Ejecutivo, para poder dar nuestros aportes, porque la jodida cuando se habla de la eliminación total y crear una decisión o una liberalización del mercado es que el ENE no tenga desventaja en competir, sino que el ENE pueda tener igualdad de condiciones en competir. Porque la gente habla de una privatización del ENE, no, eso es inaceptable. No hay por qué privatizar generación, no hay por qué privatizar transmisión, ya también lo dijo el presidente Alfura. Ahora, la jodida está en el escenario de la distribuidora, de la distribución, porque es ahí donde está el problema social, el problema político, el problema conductivo y el problema operativo de campo. Entonces habría que ordenarlo. Y en ese marco el sindicato, consciente de la capacidad de nuestra gente en todo el país, hará los aportes conforme a lo que se prevea por delante y ojalá que tengamos los espacios para debatir, porque en el pasado se nos cerraron. Sí, voy a una nueva pausa. Continuamos en un momento con las autoridades del ENE. Bien, me dice Víctor, aquí el ENE tiene margen en la operación, las ventas menos el costo de venta da el margen se lo come el hurto de energía. Si no legisla fuertemente el hurto de energía, nunca lo van a solucionar. ¿No será lo mejor comenzar una legislación robusta contra el hurto? El tema del hurto lleva un riesgo político. A los políticos no les gusta solucionarlo, ya que implica un costo político. ¿No será mejor crear 2 distribuidoras y venderlas y dejar que los compradores solucionen el problema del hurto? ¿Han hablado de los cambios a la ley eléctrica?
O sea, cambios, hemos venido hablando de cosas que se necesitan como mensajes de confianza del sistema, de apertura de mercado. Apertura de mercado significa hay mucho más dinero que estaría entrando al sistema si pudiéramos abrir válvulas a la inversión. Y aquí no es de eliminar al ENE en ningún momento. O sea, estuvimos hace poco tiempo en la licitación en Guatemala y viendo a la estatal de generación compitiendo en una licitación. A mí me gustó. Me gustó verla sentada ahí en la mesa como cualquier otra empresa, también compitiendo y ganándose un pedazo del pastel. Y eso la hace también ser eficiente a lo que invierte. Y uno va a invertir hasta donde puede y en lo que cree que debe. ¿Verdad? No meterse a líos también, porque meterse a líos lo mete en problemas financieros como lo que estamos lidiando ahorita. Entonces, sí debería haber un proceso de reforma que venga pronto. Yo lo que siento es un muy buen consenso general. Ayer estuvimos en un evento de ASJ donde presentaron también algunas de las recomendaciones de qué cosas poder alinear para dar confianza en el sistema, meter esa transparencia que andamos buscando, y lo vimos súper bien. O sea, me llamó mucho la atención de ese su mapa del circuito por pérdidas, de hacerlo público y cómo afecta a esas pérdidas en cuántos hospitales, cuántas casas, cuántas escuelas se construía con eso. Creo que ese tipo de conversación es la conversación honesta que tenemos que estar teniendo, es la conversación abierta. Estar escondiendo esos números, es que si nos escondemos en el número del 33.75 de pérdidas, es un número que el hondureño que no lo puede entender porque no está focalizado. No entiendo yo cómo eso me cae a mí directamente. ¿Verdad? Y eso se puede romper en circuitos a nivel nacional, en circuitos, en segmentos de circuitos a nivel nacional. Y ya poder ir atacando todavía mucho más cercano. Y, o sea, hay problemas técnicos, hay problemas de hurto, pero también hay problemas, como decía Aníbal, de ineficiencia de la empresa, que también podemos ir arreglando todos al mismo tiempo. El tema de pérdidas no es fácil de arreglar. O sea, Dominicana es un ejemplo que se está hablando mucho ahorita en la industria, como un caso que crea confianza al pago de los generadores. Ingeniero, sobre eso, la EH, el programa de recuperación de pérdidas, se gastaron millones y millones, Lené. Y se habla que ninguno de los dos funcionó. ¿Qué va a hacer? Pues por eso, primero es ordenar. O sea, lo que tenemos que... en ninguno de esos casos se terminó el proceso de ordenar la casa. ¿Pero en cuántos años fue eso? Pero no se hizo el esfuerzo de ordenar. Se hizo una tercerización de servicios. Fueron casi 3 gobiernos. O se hizo una inyección de capital para un programa en particular. Pero se dejó el núcleo todo junto. Se dejó generación, transmisión y distribución en un solo paquete. Es bien difícil ver adentro del aparato cuando está todo junto. Separarla no es privatizar, separarla es ordenar. Y cuando está separada, lo que veríamos, creo que de entrada, es que generación y transmisión estarían sanas en muy poco tiempo. Y ya hemos concentrado el problema donde debe estar, que es en distribución. ¿Y tiene solución? Sí, sí tiene solución, pero hay que primero salvar lo salvable. Y pasar a enfocarnos sin soltar, sin quitar la llaga, porque el dedo de la llaga, porque el tema de pérdidas es crítico para las finanzas. Pero podemos salvar las otras dos en un espacio de menor tiempo para permitir que esas dos crezcan, que esas dos estén sanas y enfocar el tema en distribución con todas las herramientas necesarias, porque ya está concentrado el problema. La ventaja es que tenemos los sistemas identificados cartográficamente. Casa por casa, medidor por medidor, poste por poste. O sea, los sistemas que el ENE no los tenía. La visión del sindicato siempre fue que el ENE tuviera esos sistemas, porque los sistemas son prácticamente esa luz que ilumina el camino por donde ir energéticamente. Ya los tiene el SCADA de distribución, el de comercial y el de facturación. O sea, eso es altamente clave en medio de todo, porque no le podemos envidiar nada a ningún país centroamericano en el marco que ustedes ya los conocen, pues, que es entonces la vía por donde irse en el medio de la dificultad de pérdidas, porque, mire, se habla tanto de lo de pérdidas y la gran cantidad de gente, pero si la pérdida está donde están los circuitos, exactamente en las zonas industriales, no es en las zonas de los barrios, de los bordos, no, ahí no está, ahí está donde se concentra la mayor demanda, ahí está la mayor incidencia de la pérdida. No significa que usted no debe tener gobernanza allá, donde está la gran cantidad de población que a lo mejor no tiene las condiciones y tiene que conectarse a pura infantería para poder sobrevivir, porque hay gente que la energía le ocupa para sobrevivir.
Así es. Mira, en ese punto, mira que hay 2.2 millones de usuarios en la ENE, de clientes de la ENE, pero 8.000 concentran el 42% de la demanda. Hay 2.2 millones. 2.2 millones. ¿Es lo correcto de acuerdo a la población? Sí, de acuerdo a los censos. Ese es Más lo que no se ha instalado. Más lo que no se ha instalado, exactamente. Más o menos, ¿en cuánto anda eso? Pues mire que ahí yo estimo que hay un 25% de demanda no atendida en el sistema. Un 25% son casi 600 megas más de demanda que no están, que pudieran entrar, que quisiera conectarse, y tenemos un freno puesto en la economía. A eso me refería al inicio del programa. Tenemos que quitar ese freno. No podemos tenerle miedo a la demanda, no podemos tenerle miedo al crecimiento económico. Eso es lo que queremos más bien, ¿no? Queremos, como la meta aquí que estamos queriendo ordenar, si ponemos todas las piezas en su función correcta, la meta es cómo duplicamos la demanda energética del país. Duplicar la demanda es un mecanismo constante de crecimiento, y ese mecanismo, si lo rompemos en pedazos, como todo el problema aquí, o sea, aquí el problema es tan grande que si no lo separamos en pedacitos nos ahogamos y nos desesperamos. Entonces, si decimos queremos ver cómo hacemos un mecanismo de inversión o una ruta estratégica de duplicar la demanda, ya el plan hoy de expansión dice que en 10 años crece 42% la demanda. O sea que ya casi llegamos a la mitad de esa aspiración. Si decimos que hay un 25% de demanda no atendida, que ha estado queriendo entrar al sistema y conectar, ya con eso, porque no es 1 a 1, ya sobrepasamos los 70. O sea, nos queda un 30% para llegar a esa aspiración. Y eso pasa por soltar la presa, empezar a conectar, empezar a crecer, mejorar los sistemas, reducir la pérdida, y eso nos permite llegar a esa meta de duplicar la demanda. Sí, por ejemplo, el tema de energía está retrasando el desarrollo económico del país. Queremos como país, por ejemplo, enfocar en industrias de turismo, pero en la zona del litoral atlántico, si un nuevo proyecto de hotel quiere construir, no va a tener capacidad de energía para hacerlo. Entonces estamos retrasando ese desarrollo. Y más allá de eso, no lo estamos retrasando el desarrollo económico de Honduras, sino que es bien sabido también que en la región se compra energía. Guatemala vende energía, El Salvador lo comercializa, Panamá compra energía, Nicaragua compra energía, pero digamos que la falta de crecimiento de la red de transmisión de Honduras también limita cuánta energía estos países pueden intercambiar entre ellos. Entonces llega un punto que no solo estamos retrasando el desarrollo de Honduras, estamos también poniéndole un retraso al desarrollo de la región. Así es. Bien, permítame, no, pero voy a leer un par antes de ir a la última pausa. Me dice el periodista, nosotros cariñosamente le dijimos el Guacho, me dice Guacho, me preguntan si es cierto que ahora hay que comprar un chip para comprar energía. No, eso es que... Pero han dado eso. Las redes Sí, están pero divirtiéndose no. también. No, sí, no, No hay Las redes están condiciones. las divirtiéndose. Y redes saluda al Guacho. Aguantan con todo. las redes. Aguantan con No hay todo. condiciones en el No, país. pero eso si quieren pueden ver y en redes oficiales, en las canales oficiales del ENE se dijo que eso no era cierto. Hay lugares en el país donde sí se usa el prepago de energía, como en las islas, pero no es un tema que se está hablando todavía. O sea, no está en la No hay conversación. condiciones, es que para todo eso se ocupa una red antifraude, una red inteligente, un sistema inteligente. No es que no se pueda llegar ahí, pero en este momento no hay Pero en condiciones. este momento no es parte Sí, de la eso crítica de la descartado, conversación. sí. Bien, me dice el ingeniero Ramón Espinosa, en lo que tengo de memoria, creo que no ha habido un caso en donde las empresas administradas por el Estado hayan tenido éxito. Hay que recordar todas las empresas de la CONADI que se invirtieron miles de millones. Tal vez algunas empresas sí han tenido éxito, pero solo por un tiempo, como fue el caso de Hondutel hace varios años, temprano lo dije. Los tiempos cambian y pienso que dejando de lado los criterios ideológicos, se debería pensar en la transmisión y distribución de forma privada además de la generación. Ahora, todo el mundo utiliza de preferencia la telefonía celular privada. También está el ejemplo de la CA5, que es la mejor carretera del país y es gestionada privadamente. O sea, lo que primero tenemos que hacer es ordenar la casa para ver qué decisiones se toman. Pero en el mandato que tenemos ahorita es eso, orden, transparencia, reglas claras. Dar visibilidad, tener estados financieros auditados que la empresa no ha tenido en 12 años. Ya se han hecho, que es absurdo,
Es una locura no tener estados auditados. Entonces tenemos que poner esa base clara, decir qué realmente tenemos. O sea, en el caso cuando la tercerización de H vino y se pasa el contrato, ellos mismos se asustaron que el problema era más grande de lo que tenían, porque no habían datos claros de lo que estaba asumiendo, ¿verdad? Y el resultado de ese contrato es otra conversación, pero a lo que digo es necesitamos transparentar lo que pasa realmente adentro, y eso es o sea, el respeto de los contratos, que todos los activos caigan en su lugar correcto para poder tomar decisiones, pero ordenar es la clave del juego. El país, la ENE ya tiene el plan indicativo de generación, qué hacer en generación. El país ya tiene el plan indicativo de transmisión, qué hacer en transmisión. Ya se sabe que faltan, aparte de las líneas que construyó la administración pasada, faltan líneas que construir y ya se sabe, y el kilometraje, la estimación. ¿Es el plan correcto ese? Sí, ya se tiene el kilometraje, la estimación. Hay que buscar los fondos. Yo escucho que van a venir fondos ¿Qué piensa europeos. usted? Lo vi como movió los ojos. No, las líneas de transmisión en efecto técnicamente están identificadas. Lo que hay que buscar es el mecanismo correcto para financiarlas, ¿ya? Si bien es cierto, antes se desarrollaron líneas, pero no puede financiar uno una línea de transmisión a 3 años, pagar 3.000 millones. Pero ese es el modelo que no fue el indicado. Correcto. Pero el plan, si ya se sabe qué distancia, qué kilometraje y todo lo demás, para licitarla bajo un modelo, no con fondos del Estado, sino como lo decía él, con fondos externos a larga tasa, a largo tiempo y a baja tasa, pero no con fondos propios del ENE. Sentido, y hablando de lo que decía el gerente, tiene que haber un ordenamiento financiero, ¿ya? Por ejemplo, el tema de por qué no se tiene opinión en los estados financieros. Se contratan las auditorías, pero no se obtiene opinión. El resultado de eso es una falta de ordenamiento, ¿ya? Todas las cuentas del ENE tienen una abstención de opinión, todas, desde los ingresos hasta la deuda, ¿ya? Pero ¿por qué se da? Es por una falta de disciplina y una falta de ordenamiento. En la deuda, hay una deuda que fue condonada en el gobierno de Ricardo Maduro y nunca la quitaron del estado financiero. Entonces eso ya abstiene la opinión. En los ingresos, ¿por qué hay tantos cuentas por cobrar, ya que no se recuperan? Se ocupa la depuración de la base de datos. Que no se recuperan. Ahí hay cuentas por cobrar de Textiles Río Lindo. Ya no existe. ¿A quién le voy a cobrar? Textiles Río Lindo. Sí. ¿A quién le voy a cobrar eso? Ay, a los que, Fue lo que pasó en el MICH. Entonces ya ahí hay una opinión. Entonces lo que reflejan los estados financieros es una falta de ordenamiento. Bien, antes de la pausa me dice la periodista Kelly Olivera, pregúntele al nuevo gerente. Como ya se terminó la intervención de Belcon en Guanaja, ¿cómo queda el servicio de energía para los pobladores de la isla quienes se quejan de apagones hasta de 30 horas? ¿La ENE continuará manejando el sistema o qué pasará? Tenemos una situación crítica que también es otra bombita en el sistema. Se está haciendo todo y muy cuidadosamente haciendo el análisis legal de ese caso, pero se hizo una intervención de la operación en la isla y sí están teniendo esos problemas actualmente porque quedó en el limbo. La intervención tenía un tiempo, al terminar se suponía que la empresa vuelve a tomar control y ahí es donde está ahorita el proceso legal, pero la ENE y la UTCD y todo el mecanismo estamos trabajando en la operación para buscar estabilizar, sabiendo que hay un tema de riesgo y no se puede asignar los recursos también si no hay una claridad de hacia dónde va el contrato. Es una situación difícil que debe de arreglarse y justo la semana pasada anduvo un equipo allá viendo cómo solventar. Ahí esperamos que también la empresa que opera pueda ayudarnos a solventar ese impasse, ¿no? Bien, voy a la última pausa y continuamos. Venimos con las conclusiones de mis invitados de esta mañana. Bien, la guerra ha afectado a este gobierno desde el inicio. ¿Puede haber incremento a la energía? Pues lo que estamos viendo, el sistema está al máximo, está corriendo la última línea en precio de generación. Hay una presión al alza. Eso no es parte del tema de la transparencia que también estamos haciendo. ¿Una presión al alza? Sí, claro. Hay una presión al alza. Y es del sistema que estamos viendo. No solamente se hizo una tormenta perfecta en el sistema energético, no solo cómo se recibe y la dificultad y desconfianza que había en el sistema, encima viene precios altos de combustible
y un verano muy difícil. Entonces, a la mezcla de todo esto hace una presión al alza. Que tenemos que esperar a que se haga el análisis. Sí, claro, pero al escucharlo, y es correcto que hay que decirle a la gente con transparencia lo que puede suceder, ¿se puede evitar o no? La cosa es que los costos de generación, cuando sale la tarifa, reconoce los costos anteriores, ¿verdad? Entonces es una composición de la producción, de mover la carga y de distribuirla. Y esa presión ya viene de atrás. Entonces no es como que pongo precios para adelante, sino estoy poniendo precios para recuperar atrás ese periodo. Entonces sí hay y no lo pone el ENE, a propósito es un tema de la CRE, pero es un marco regulatorio que debe respetarse y debe transparentarse, porque lo hablamos desde el inicio, no toda la tarifa está siendo reflejada hoy. Entonces todavía lo que estamos viendo, hay una buena tajada que no se mira y que se ha detenido normalmente por temas políticos, pero es una herencia que ha venido en el sistema. Ahora lo que quisiéramos es que si se va a absorber una parte, es lo que ocurrió hace unos meses con la última tarifa, que fue una decisión del gobierno central, de la administración pública, dar un apoyo a la tarifa, darle un apoyo al cliente, asumiendo un apoyo temporal. Pero eso es también, cada vez más el Estado está apretado y no puede estar manteniendo toda una situación internacional, medio ambiente y de dificultad de la empresa. ¿Cuánto tiempo va a aguantar estar subsidiando? Yo no creería que... No llevo los números, ya es un tema de finanzas ahí. Bien, nos vamos. Su comentario final, licenciado Aníbal. Bueno, básicamente decirle a la población, la ENE tiene un problema, pero al mismo tiempo hay una solución. Ya empezamos a hacer un ordenamiento financiero, salimos a colocar el mercado el día de ayer y el mercado nos respondió. Tuvimos una buena colocación, significa que hay confianza y credibilidad en la ruta en la que vamos. La problemática del ENE se va a solventar con disciplina, con compromiso, y ocupamos también el apoyo de la nación y del país con una cultura de pago. Bien, muchas gracias. Miguel. Bueno, gracias por el espacio, licenciado Raúl. El sindicato, desde los trabajadores, es importante que tengamos un gerente general y que vaya generación, vaya transmisión, vaya la distribución para cohesionar en campo esa operación de la dificultad técnica que tenemos. El sindicato va a respaldar al señor gerente en todas aquellas iniciativas y decisiones que enmarquen la vigencia pública del ENE, que compitamos en igualdad de condiciones, que se implemente el subsidio a favor de la extrema pobreza, que se implementen tarifas multihorarias que pueda variabilizar y bajar el pico de las demandas en diferentes horas, y todas aquellas acciones financieras, que lo conozco al financiero, un gran financiero, como sindicato nosotros vemos que la ENE sale adelante en medio de las decisiones macro, micro y operacionales que debe tener la institución, y el sindicato pues está para respaldar las acciones que beneficien a la institución y que también se respeten los derechos contractuales de las y los trabajadores. Gracias. Cerramos con don Guillermo Peña Pantin, el gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Pues muchas gracias por el espacio, Raúl. Quería dos cosas. Me preguntó hace un rato si Olancho estaba estable ahorita, y sí, Olancho está estable, está encendido todo y todo está funcional. Lo segundo es que sí quería dejar que la ruta que estamos trabajando es una ruta de cómo beneficiar al usuario final, cómo cuidar al abonado, al cliente, a la familia hondureña en la parte que nos incumbe, que es del sector energético. Todo el esfuerzo que se está haciendo es un tema de orden, transparencia y reglas claras, que va encaminado en proteger al usuario final. Gracias. Esta mañana el gerente del ENE con nosotros, don Guillermo Peña Pantin, el gerente financiero, el licenciado Aníbal Bendezú, y Miguel Aguilar, presidente del ESTENE. Siga con nosotros en un momento, mis compañeras y compañeros de Hoy Estudio. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.